Destino a la felicidad. La felicidad no se define, se experimenta. Para conocerla hay que haberla sentido, y una vez que se ha sentido, las palabras se quedan cortas para explicarla. Pese a ello, vamos a intentar acercarnos a ella desde diferentes ángulos. La primera idea que quiero trasladar es la siguiente. No hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. Existe una gran crítica sobre los libros de autoayuda que prometen la felicidad con una receta rápida. Pero lo cierto es que actualmente contamos con multitud de estudios y datos científicos que nos acercan con cierta precisión al nivel de bienestar físico y psicológico indispensables para ser feliz. Los psiquiatras estudiamos las enfermedades mentales. O mejor, estudiamos a las personas que sufren trastornos de la mente o del estado de ánimo. Nuestro gremio celebra muy a menudo congresos sobre asuntos de lo más variado, sobre el cerebro o regiones concretas del mismo, sobre marcadores neuronales y la fisiología que hay tras ellos, sobre las causas internas o externas que favorecen las enfermedades psiquiátricas, o sobre cómo mejorar la fiabilidad de los diagnósticos y los últimos tratamientos experimentales. En general, tratamos los males de la mente desde todos los enfoques científicos posibles. Desde joven, mi vocación ha sido curar y ayudar a las personas que sufren tristeza y angustia. Y eso me ha llevado a investigar la felicidad, el placer, el amor, la compasión y la alegría, y a hacerme una serie de preguntas de difícil respuesta. ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a sufrir y quejarse cualquiera que sea su situación? ¿Existe la buena suerte o no es tan aleatoria como parece? ¿Qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y el carácter de las personas? ¿Qué factores me predisponen o indisponen a ser más feliz? La investigación sobre estos temas me ha conducido a recorrer caminos variopintos y lecturas de lo más sugestivas. Nuestra sociedad actual es comparativamente más rica que nunca. Jamás hemos tenido tanto como hasta ahora. Nuestras necesidades están cubiertas y podemos disponer casi de cualquier cosa, en la mayor parte de los casos a un solo clic de distancia. Como consecuencia, y aunque no es deseable y debemos huir de ello, estamos normalizando esa sobreabundancia. En ocasiones creemos que nos merecemos todo, algo a lo que contribuye el materialismo imperante, que nos hace pensar que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. Sin embargo, ninguna acumulación de cosas puede proporcionar por sí sola el acceso a la felicidad, a ese estado interior de plenitud. La felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Como vemos, el primer paso para intentar ser felices es conocer qué le pedimos a la vida. En un mundo que ha perdido el sentido, que anda desorientado, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. La sociedad sufre un gran vacío espiritual que se intenta suplir con una búsqueda frenética de sensaciones, tales como satisfacciones corporales, sexo, comidas, alcohol, etc. Existe una necesidad insaciable de experimentar emociones y sensaciones nuevas, cada vez más intensas. No hay nada malo, per se, en las relaciones sexuales, una gastronomía cuidada o el placer de un buen vino. Hablamos de cuando la búsqueda de esas sensaciones sustituye el verdadero sentido de la vida. En esos casos de desorientación, la acumulación de sensaciones produce una gratificación momentánea, mientras que el vacío en nuestro interior crece como un agujero negro
apoderándose paulatinamente de nuestra vida, lo que conduce de manera inevitable a rupturas psicológicas o comportamientos destructivos. Solo entonces, cuando el daño está hecho, la persona afectada o alguien de su entorno toman conciencia de que remontar es superior a sus fuerzas y buscan ayuda externa. Aparece entonces la labor del psiquiatra o del psicólogo para ayudar a recomponer esa vida. El ser humano busca tener y relaciona felicidad con posesión. Nos pasamos la vida buscando tener estabilidad económica, social, profesional, afectiva, tener seguridad, tener prestigio, tener cosas materiales, tener amigos. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. Ojo, cuidado con la felicidad light, esa que se nos vende como que está al alcance de todos con un clic. Algo no funciona bien en ese concepto materialista, cuando el 20% de nuestra sociedad está medicada por problemas de ánimo. Si acaparar bienes materiales no es la solución para ser feliz, ¿cuál es? En mi opinión, en este mundo tan cambiante y en plena evolución, la felicidad pasa necesariamente por volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona. Es básico y se convierte en la guía en los momentos de caos y de incertidumbre. Cuando uno se pierde y no sabe hacia dónde dirigirse, el tener unos valores, unas directrices claras, ayuda a que el barco no se hunda. Ya lo decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Hoy en día no existen blancos donde apuntar. Se han extinguido los arqueros y las flechas vuelan caóticas en todas las direcciones. Para entender a qué mundo nos enfrentamos, me gusta este acrónimo introducido por la US Army War College, que nos sitúa de forma sociológica en contexto. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esta noción fue descrita para describir cómo se encontraba el mundo tras el final de la Guerra Fría. Actualmente se usa en liderazgo estratégico, en análisis sociológicos y en educación para describir las condiciones socioculturales, psicológicas y políticas. La volatilidad se refiere a la rapidez de los cambios. Nada parece ser estable. Los portales de noticias cambian cada pocos segundos para enganchar a los lectores. Las tendencias como ropas o lugares de moda pueden modificarse en días. La economía y la bolsa fluctúan en cuestión de horas. La incertidumbre, pocas cosas son predecibles. Los acontecimientos se suceden y uno puede sentirse impactado ante el giro de la situación. A pesar de que existen algoritmos para intentar adelantar o prever el futuro, la realidad acaba superando a la ficción. La complejidad se explica porque nuestro mundo está interconectado y el nivel de precisión en todos los campos del saber humano es casi infinitesimal. Hasta los más mínimos detalles influyen en el resultado de la vida. El famoso efecto mariposa de la teoría del caos. La ambigüedad, que yo conectaría con el relativismo, no deja paso a una claridad de ideas. Todo puede ser o no ser. No existen ideas claras sobre casi ningún aspecto. Siempre he pensado que la psiquiatría es una profesión maravillosa. Es la ciencia del alma. Ayudamos a las personas que se acercan a pedir ayuda a entender cómo funciona su mente, su procesamiento de la información, sus emociones y su comportamiento. Intentamos restaurar heridas del pasado o aprender a manejar situaciones difíciles o imposibles de controlar. Actualmente existen múltiples libros
para aprender a enfocarse mejor en la vida y aprender a gestionar diferentes temas. Como todo, hay que saber filtrar y principalmente encontrar el tipo o estilo que más nos conviene. Los psiquiatras y psicólogos debemos adaptarnos a nuestros pacientes, entender sus silencios, sus momentos, sus miedos, sus preocupaciones, sin juzgar, con orden y sosiego, sabiendo transmitir serenidad y optimismo. Me fascina entender y saber cómo pensamos, las causas de nuestras reacciones y qué son las emociones, y cómo se reflejan estas en la mente. Al final, la felicidad tiene mucho que ver con la manera en que yo me observo, analizo y juzgo, y con lo que yo esperaba de mí y de mi vida. Es decir, en una frase, la felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido poco a poco logrando. Esto tiene un resultado, una autoestima adecuada, una valoración adecuada de uno mismo. El caso de Mamen. Mamen es una paciente de 33 años. Trabaja como administrativa en una gran empresa. Vive con sus padres, con los que tiene una buena relación. Tiene novio, un chico tímido y retraído que la cuida mucho. En su trabajo hay un buen ambiente y de vez en cuando queda con la gente de la oficina. Un día acude a mi consulta. Dice tener la autoestima por los suelos. No sabe explicar la razón y añade: mis padres me quieren, me gusta mi trabajo. Soy una persona con amigos, pero me creo poca cosa. Después de relatarme de forma resumida su biografía, calla en seco y me dice: me da vergüenza estar aquí, contando mis problemas a una desconocida, yo que en principio no tengo nada de qué quejarme. Se levanta, se dirige a la puerta y se marcha. La sigo y le digo que vuelva a entrar. Es mejor que terminemos la sesión, porque si ella está triste o a disgusto, es porque algo en su interior no funciona. Por fin se serena y accede a volver a entrar. Llevamos en terapia 8 meses. Está mucho mejor, pero yo sé que todos los días, en plena consulta, tiene lo que yo llamo su momento. Se agobia, me confiesa: me da vergüenza estar aquí, eres una desconocida a la que cuento mi vida. E intenta marcharse. Le cuesta aceptar que está compartiendo su vida con otra persona. Poco a poco se va dando cuenta y ella misma razona en voz alta los motivos que la hacen tener que resolver ciertos conflictos internos que le impiden crecer. En cualquier situación a una persona que actúa así, uno puede decirle: no hace falta que vuelvas, ya cuando te sientas cómoda, llamas y pides cita. Pero acepto su instante y sin juzgar sigo la consulta como si no hubiera dicho nada. Autoestima y felicidad. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Una persona en paz que tiene cierto equilibrio interior y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, normalmente tendrá un nivel de autoestima adecuado. Personaje sin problemas de autoestima. Miguel de Unamuno fue uno de los grandes autores de la generación del 98. Poseía una personalidad campechana y cercana conocida por todos. En una ocasión fue condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X, el Sabio, entregada por el mismísimo rey Alfonso X era, o décimo, el rey Alfonso X. Unamuno, que era conocido por ser militante del Partido Socialista y Republicano, en el momento de la entrega del galardón comentó: me honra, Majestad, recibir esta cruz que tanto merezco. El rey, sorprendido, pero conociendo la personalidad del escritor, contestó: qué curioso. En general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merecen. Unamuno, con su habitual cercanía, respondió sonriendo: señor, en el caso de los otros, efectivamente no se la merecían. La felicidad y el sufrimiento. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde.
Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro. No soy feliz. Qué sufrimiento, qué mala suerte la mía. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y dificultades. La razón es sencilla, no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos a intentarlo. Como psiquiatra en consulta he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas de que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar. No podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, pero somos absolutamente libres, todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que afrontarlo. Nos reparten unas cartas mejores o peores, pero son los que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible. El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios que nos arrasan física y psicológicamente van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida, la resiliencia. El concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik. Este psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Burdeos en 1937. Tras la ocupación nazi, cuando tenía solo 5 años, sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio. Pero él huyó, permaneció escondido en diversos lugares y finalmente fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío, llamado Jean Laborde. Pasada la guerra, la familia que lo acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente niños, a rehacerse tras un trauma o ruptura emocional. El diccionario de la Real Academia Española define resiliencia en una de sus entradas como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Cyrulnik amplió el significado del concepto a la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La resiliencia nos envía un mensaje de esperanza. Antes se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables y perturbaban marcando decisivamente la trayectoria del niño afectado. ¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas y dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con otros. En definitiva, en los afectos. Cyrulnik, a lo largo de su experiencia, muestra numerosos ejemplos al respecto. En la Universidad de Toulon, donde es profesor, ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Muchos de ellos han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Cyrulnik insiste en la flexibilidad de la psique. Antes se pensaba que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. Si la persona supera ese trauma, esa herida, se convierte en alguien resiliente.
En este proceso de ayuda es clave no culpabilizarla por los errores del pasado y prestarle apoyo y cariño. Existen múltiples terapias para ello. Hace unos años trabajé en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Ha sido de forma clara uno de los momentos que ha marcado mi vida de manera más importante. Me dediqué a ir por los burdeles de Camboya rescatando niñas en condiciones deplorables. Recuerdo de forma nítida a una niña, recién rescatada de una red de prostitución con 13 años, que me preguntaba con la mirada perdida: ¿seré capaz de tener una vida normal y de disfrutar de algo? El mensaje de esperanza está ahí. La ciencia lo explica, mi experiencia me lo ha enseñado. Existen métodos de curación que sanan las heridas más profundas. A lo largo de estas páginas contaré cómo acabé colaborando en ese proyecto tan apasionante en Camboya y algunas de las historias que han marcado mi vida. Todo el camino que he recorrido me ha ayudado a entender mejor el cerebro humano y con él el sufrimiento y en última instancia el camino a la felicidad.